Bien, como no voy a hacer de otra manera, vamos a empezar mencionando a los compañeros del subte que fueron secuestrados por la dictadura. El primero de ellos es Daniel Charampa, de 31 años, boletero de la línea A, secuestrado el 17 de abril de 1978 en Mataderos, cerca de su casa. Uno más, Juan Carlos Correa, 36 años, maniobrista de la línea D, secuestrado el 2 de junio de 1977 en su casa de Ingeniero Budge. Después Luis Enrique Cabrera, de 26 años, también boletero de la línea A, secuestrado el 10 de febrero de 1977. Y el último de ellos es José Martín Mendoza, de 25 años, boletero de la línea E, secuestrado el 17 de septiembre de 1976 en su casa en Villa Lugano. En referencia a este compañero, a Mendoza, el sindicato fue querellante en el juicio contra Echecolás, gracias a lo cual Echecolás recibió su cuarta condena a prisión perpetua. Los restos de José Martín fueron encontrados y restituidos a su familia. Es el único compañero de los cuatro cuyos restos fueron encontrados. El resto continúan desaparecidos y no se sabe dónde están. La dictadura genocida que asoló el país a partir del 24 de marzo de 1976 tuvo una duración de 7 años y 261 días. Casi 8 años, hasta el advenimiento de lo que alguien denominó la democracia, que empezó con un veranito democrático, el verano de la democracia alfonsinista, y terminó con la hiperinflación y todo eso, la primera etapa, y después todo siguió como todos lo conocemos. En esos 7 años y 261 días, los militares argentinos, en complicidad con un sector importante de los medios de comunicación de masa de nuestro país y en complicidad con las altas jerarquías eclesiásticas, no todas, pero sí algunas importantes, en complicidad con políticos que, si bien estaban proscritos, abrevaron y fueron cómplices del genocidio, llevaron adelante un plan de exterminio de la flor y nata del pueblo argentino, de la vanguardia política, ideológica, cultural, intelectual, humana de nuestro pueblo. Y como todos sabemos, como muchos sabemos y como todos deberíamos saber, creo que es mejor así, pasaron por los campos de concentración de la dictadura argentina 30.000 hombres y mujeres que fueron violados, violadas, torturadas, torturados, asesinados y asesinadas, y desaparecidas y desaparecidos. Las más grandes monstruosidades que la mente humana puede concebir se llevaron a cabo en esos centros clandestinos.
en donde no entraba ningún juez, ningún fiscal, ningún abogado, a menos que formara parte de los que estaban ahí detenidos, en donde no entraba la justicia, ni entraban las comisiones de derechos humanos internacionales, no entraba nadie. Solo había verdugos, genocidas y víctimas. La dictadura le cambió la identidad a más de 400 niños y niñas que nacieron en cautiverio, que fueron los hijos y las hijas de madres torturadas y desaparecidas, que dieron a luz en medio de la sangre propia y ajena, y sumergidas en un horror que es difícil imaginar. Esta bestialidad condujo al país a un incremento de su deuda externa que pasó de 9.000 millones de dólares hacia fines de 1975 a 45.000 millones de dólares en diciembre de 1983. Es decir, que en casi 8 años la deuda externa se quintuplicó. El día que asumió la Junta Militar, el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado aprobando un crédito, un préstamo, los famosos préstamos del FMI, el mismo que le habían negado al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Fue como si los jerarcas del FMI dijeran, bueno, ahora que están los militares y que nos van a sacar de encima toda esta lacra subversiva, porque para ellos nosotros éramos, somos y seremos una lacra subversiva, ahora que vinieron los milicos, ahora sí le vamos a dar la plata. Una de las condiciones para darnos el préstamo, para darle el préstamo a la nación argentina, era que hubiera 340 campos de concentración y exterminio en nuestro país, que se llevaran puestos a decenas de miles de personas. Este gobierno reivindica aquello. Este gobierno, con Javier Milei al frente, con Victoria Villarroel detrás, con Karina Milei, con Guillermo Francos, con Patricia Bullrich, reivindica la dictadura. Y reivindica la dictadura porque ellos también son una dictadura. Porque ellos también han transformado la República Argentina, esa democracia corrupta, mediocre, formal, en una dictadura. En una dictadura en la cual por ahora, y digo por ahora porque ya están sonando voces en el campo del pueblo y también voces en el campo enemigo que hablan de estado de sitio, por ahora no hay estado de sitio. Pero no sería extraño que declararan el estado de sitio
La semana que viene, o dentro de un mes, o dentro de 15 días, o dentro de 6 meses, no se sabe. Pero está ahí latente y hoy es una posibilidad cierta. Este gobierno, cuando reivindica la dictadura, reivindica la tortura, reivindica la violación, reivindica el asesinato, reivindica la desaparición de personas, reivindica el cambio de identidad de los niños y de las niñas. Esto es lo que reivindica este gobierno, porque lo que pretende, en mayor o menor medida, es volver a hacerlo. Evidentemente, la gran burguesía argentina ha sacado lecciones de la última dictadura. Y seguramente han dicho, es evidente que han dicho que aquello no les convenía porque al fin y al cabo dañaba la imagen y no se podía perpetuar una situación así, ¿no? Pero que hay muchos elementos de la anterior dictadura en esta, es evidente. Una buena noticia. A Pablito Grillo le sacaron el respirador. Y pudo hablar y reconoció a su padre y le dijo, hola viejo. Y los médicos, aunque dicen que Pablo todavía está delicado y está grave y no es joda lo que tiene, no es que se cayó y se fracturó un dedo, no. Le volaron la tapa a los sesos. Dicen que aún a pesar de todo, están asombrados por la recuperación. Y entonces hay esperanza de que Pablo no solamente sobreviva, sino que se recupere y que pueda rehacer su vida. Y realmente le deseamos lo mejor a Pablo, a él, a su papá, a su familia. Habló Andrea Gamanic. Andrea Gamanic es una científica argentina, una mujer que trabaja en el CONICET, es el mismo CONICET que quieren cerrar. Y dijo, Pablo, mi sobrino, podría ser tu hijo. Le está hablando a la República Argentina. Un joven lleno de sueños, de proyectos, de amigos que lo quieren. Un pibe como tantos que hoy lucha por su vida. Le mandamos un beso grande a Andrea y a toda su familia y a Pablo, por supuesto. Ya está identificado el asesino degenerado que disparó el cartucho de gas que le voló la cabeza a Pablo. Se llama Víctor Guerrero. Es un cabo primero de la gendarmería. Un aspirante asesino, un aspirante a genocida, no sería raro imaginar a este tipo o a alguien parecido a este tipo en un campo de concentración de la dictadura de Videla. Porque un tipo que hace esto también puede torturar a alguien en una mesa o donde sea. Porque son eso, bestias. Las bestias de ayer y las bestias de hoy. En medio de la última marcha de jubilados y de hombres y mujeres del pueblo que se dio el miércoles, se votó
en el Parlamento argentino el visto bueno para que Javier Milei y toda su cría vayan a Washington a gestionar un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional. Y se pelearon a los gritos los diputados, las diputadas, se putearon. Salió Marcela Pagano, diputada de la Libertad Avanza, a mandar casi literalmente a la mierda al señor Menem, sobrino del viejo Carlos Saúl Menem, que hoy es presidente de la Cámara de Diputados. Le dijo de todo menos bonito. Entre las cosas que le dijo fue que él la hostigaba permanentemente y montones de cosas más. Ese es el nivel de la Cámara de Diputados de la República Argentina. Con tipos que te cortan el micrófono si querés hablar y no les gusta lo que vas a decir o lo que estás diciendo. Con instrucciones del propio Martín Menem a través de un chat diciéndole a su tropa que haga quilombo y empiece a los gritos y a las puteadas para empiojar la sesión porque había que votar sí o sí el visto bueno para contraer el crédito con el FMI y que no había que debatir porque en el debate perdían como en la guerra, porque ¿cómo carajo van a justificar que hay que pedir un crédito al FMI sin siquiera saber de cuánto es, cuáles son las condiciones, qué intereses trae? Nada. Que vaya Milei allá y que le den lo que le den. Total se la van a robar. Total la guita no es para construir escuelas, ni fábricas, ni rutas, ni aumentar el sueldo a los trabajadores, la jubilación a los jubilados. No. No. Va a ir para la campaña política de ellos y para engrosar sus fortunas personales, como hacen siempre, como han hecho toda la vida. La dictadura tuvo un objetivo económico, que fue destruir la industria nacional y que la Argentina siga siendo un país agroexportador en donde unos pocos son dueños de la tierra, de los bancos, de las empresas y de todo. La inmensa mayoría de nosotros oscila entre vivir modestamente o cagarse de hambre, o las dos cosas. Y el objetivo de la represión de esta dictadura recién nacida, o de esta dictadura en pañales, es el mismo objetivo. Es lo mismo, es el mismo modelo económico, es el mismo plan, es más de lo mismo, pero con una brutalidad renovada. La ministra de Seguridad ha dicho que ellos van a seguir reprimiendo. Y el miércoles vallaron todo el Congreso para que el pueblo no pudiera llegar. Entonces vos veías que el centro de la ciudad de Buenos Aires, con eje en Congreso, pero también extendido un poco más hacia Corrientes,
estaba lleno de vallas y nadie podía entrar y nadie podía salir y nadie podía llegar a ningún lado. Había gente que vivía por ahí y no podía pasar porque estaban las vallas. Entonces le decía a la cara, che, yo vivo acá 5 metros, me importa 3 carajos, decía el otro. No se puede pasar. Y algunos lo dejaban pasar, otros no lo dejaban pasar. Y había gente que tenía que dar toda una vuelta y caminar 5 o 10 cuadras para poder ingresar a su casa por otro lado. Esto sería lo de menos. El tema es que los jubilados siguen cobrando, seguimos cobrando una miseria, mientras la canasta básica, para no morirse de hambre, está en 1.200.000 pesos y la inmensa mayoría de nosotros cobramos 300.000, 400.000 pesos como mucho. Y vivimos como podemos. Realmente, cuando uno analiza lo que fue la anterior dictadura y la compara con esto, uno no puede dejar de encontrar similitudes. ¿Cómo no vamos a encontrar similitudes ante un gobierno que reivindica la tortura? ¿Cómo no vamos a encontrar similitudes ante un gobierno que reivindica su pertenencia al mundo occidental, en donde los Estados Unidos de América y el Estado sionista de Israel son el santo grial de la comunidad internacional? Con un presidente que está acusado, como ya hemos dicho, venimos diciendo hace 15 días, que está acusado de estafador. Y con otro impresentable, como José Luis Espert, que acaba de sacar una nueva moneda que se llama Libra V2 o algo así, y llama a través de las redes sociales a invertir en esa moneda. Esto es inédito, ¿no? Tipos que son funcionarios del gobierno, presidentes, diputados, senadores, no sé qué, y que dicen, che, inviertan en tal moneda que van a ganar guita. Yo creo que es delirante. Si uno lo cuenta afuera y la gente no conoce lo que es la Argentina, dice, no, me estás jodiendo. ¿Cómo el presidente de la Nación, cómo un diputado de la Nación va a llamar por las redes sociales a que inviertan en la moneda que él ha creado, que él y algunos otros como él han creado? Es un diputado. Bueno, estos son los diputados de la República Argentina, las diputadas. Esta es la clase política argentina. Una clase política timbera, corrupta, que cree que los derechos son un invento de los progres y de los zurdos de mierda que venimos a hacer nosotros. Pero no quiero irme del eje, porque faltan 3 días, como acabamos de decir, para que se cumplan 49 años de la dictadura, del inicio de aquella dictadura. Y vamos a estar charlando con Guillermo Lorusso cuando venga, porque Guillermo acaba de dar una charla
hace unos días, cuyo título era muy sugerente, es muy sugerente. Las lecciones de la lucha antidictatorial en la Argentina de hoy. O sea, cómo peleábamos contra la dictadura en la década del 70, principios del 80, y cómo peleamos hoy, o tendríamos que pelear hoy, en medio de esta dictadura que llegó a través de los votos, no a través de un golpe de Estado, pero que a partir del momento en que asumió, se transformó en esto que es, que democracia y de democracia no tiene absolutamente nada. Mientras todo esto ocurre, Bahía Blanca sigue arreglándosela como pueda. Y nadie sabe realmente qué es lo que ha llegado de tanta ayuda que se prometió, que prometió el gobierno nacional, que prometió el gobierno provincial. Y nadie dice nada de la cifra exorbitante que va a demandar reconstruir Bahía Blanca. Ni digo exorbitante porque es muy grande, es mucha guita, no porque no haya que invertirla, obviamente hay que invertirla. Estamos ante un momento en el cual yo lo que voy a decir, sé que va a sonar extraño, ¿no? Pero el gobierno está perdiendo el control de la calle. Lo está perdiendo no porque no pueda reprimir, porque reprime y no hay ningún problema, cuando quiere reprimir, reprime, lanza sus jaurías sobre el pueblo, con gases, con palos, con culatazos, con balas de goma, tienen todo para reprimir, tienen de todo. El otro día hasta mostraron una tanqueta que se la compraron, no sabemos si a Israel o a Estados Unidos. Parecía un auto de la Guerra de las Galaxias, una cosa muy extraña y muy intimidante. Tienen todo para reprimir. Pero no pueden evitar que cada vez haya más gente que va a las marchas. Porque hay algo que se ha quebrado, que se está quebrando, que es el miedo. Al principio, hay que reconocerlo, todos teníamos miedo. Ahora, ha llegado y está llegando a tal punto la indignación de sectores importantes del pueblo argentino que el miedo está dando paso a la bronca. Y lo que crece en nuestro pueblo es la bronca. Es el odio. El Che decía que un pueblo que no odia a sus enemigos no puede triunfar sobre un enemigo brutal, porque ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa. El tema es que estamos dispuestos a hacer nosotros. Cuando vos te encontrás que tu enemigo está dispuesto a llevar la pelea hasta las últimas consecuencias, sean legales, ilegales, más o menos, vos te tenés que preguntar hasta dónde estás dispuesto a pelear también. ¿Y qué es más importante? ¿Ganar la guerra o cruzar los límites? Entonces hay gente que está empezando a comprender, hay gente del pueblo que está empezando a comprender
que los límites en los cuales se quiere encorsetar la lucha obrera y popular en nuestro país hay que romperlos. Hay que romperlos. Esto no significa que hay que empezar a poner bombas ni nada por el estilo, pero sí significa que hay que dejar de preguntarse si el verdugo es un hombre también, para empezar a preguntarse de qué manera lo puedo joder al verdugo. Y esto está empezando a ser considerado seriamente por mucha gente, por muchos compañeros y muchas compañeras, que dicen, bueno, si están las vallas, ¿cómo podemos hacer para que no estén? ¿O cómo podemos dar la vuelta para entrar por otro lado? ¿O cómo podemos defendernos? Hay gente, hay periodistas ahora que están yendo a las marchas con máscaras antigas y con casco, porque les han dicho, miren muchachos, le volaron la cabeza a Pablo Grillo, se la pueden volar ustedes también, no hay ningún problema, ¿eh? Entonces hay gente que está empezando a ir con máscaras antigases a las marchas. No solamente son periodistas. Y hay gente que está empezando a armar escudos con algunas tapas de los contenedores de basura que encuentran en la calle, los chiquitos. Cuando el pueblo empieza a pensar que tiene que abandonar su rol de víctima para pasar a ser combatiente por las ideas y por los sueños que tiene que defender, las cosas empiezan a cambiar. Y este gobierno, que ha puesto gendarmes, policía de la ciudad, policía federal, policía aeroportuaria, que ha puesto carros Neptuno, que ha puesto tanquetas, tanquecitos, motos, no puede evitar que cada vez haya más gente en las marchas. Y en la última marcha, el miércoles pasado, reprimieron a algunos y tiraron algunos gases, muy pocos, cuando finalizó la marcha. Pero la marcha se hizo, la concentración se hizo, y si bien los jubilados no pudieron llegar a las puertas del Congreso Nacional, estuvieron ahí miles y miles y miles de compañeros y de compañeras exigiendo a voz en cuello lo que vienen exigiendo desde hace tantísimos años, y particularmente desde que asumió este gobierno maldito. Algo está cambiando en la sociedad argentina. Se está perdiendo el miedo. Y se está perdiendo el miedo y se está creando conciencia de que este gobierno ha perdido su legitimidad de origen. Que es un gobierno inmoral y es un gobierno legítimo. Que ya no alcanza con que alguien los haya votado o con que millones lo hayan votado para seguir teniendo legitimidad. Es un gobierno que ha perdido el derecho a gobernar. Ha perdido el derecho a ocupar los más altos puestos de dirección en nuestro país. Es un gobierno ilegítimo. Además de todo lo otro, ¿no? Inmoral, asesino, mentiroso, estafador, maleducado, todo eso, además de todo eso, es ilegítimo. Y ahora
reapareció Cristina Fernández. Y va a dar una charla, no sé dónde. Yo realmente siento pena, ¿no? Siento pena. Porque Cristina Fernández pasó de ser una de las principales dirigentes, si no la principal dirigente política de la República Argentina, a ser una opinóloga. Una mujer que de vez en cuando se la escucha decir algo, o que se maneja por tweet, lo putea a Milei por tweet, de vez en cuando da una charlita. Yo imaginaba otro final para Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes saben que yo no soy peronista. Respeto a los compañeros peronistas, los compañeros honestos peronistas, no los peronistas corruptos, tránsfugas, eso no. Pero yo imaginaba otro escenario, yo imaginaba, esta mina se va a parar de manos ante semejantes bestias y se va a poner al frente de las columnas. No. Debe ser difícil también, ¿no? Debe ser difícil. Bueno, ahí está Cristina tratando de rearmar el PJ y el peronismo para competir ahora electoralmente las elecciones que tienen lugar en mayo, en donde aparentemente Leandro Santoro sintetizaría las aspiraciones electorales en la ciudad de Buenos Aires del peronismo, o de cierto sector del peronismo, porque también hay otros que van por afuera. Y por primera vez en la ciudad de Buenos Aires la derecha va muy dividida. La Libertad Avanza va por un lado, el PRO va por otro lado. Parece que no se pusieron de acuerdo, parece que el queso se lo quiere comer uno solo. Y entonces algunas encuestas le dan a Leandro Santoro una intención de voto de 10 o 11 puntos por encima de los otros contendientes. Sería raro, pero al mismo tiempo sería promisorio que la derecha civilizada, que es el PRO, y la derecha incivilizada, que es la Libertad Avanza, perdieran Capital Federal, ¿no? Perdieran Cava. No sé si va a pasar. Ahí está Horacio Rodríguez Larreta también tratando de competir. Lo cierto que gane quien gane, la ciudad de Buenos Aires va a seguir siendo lo que es. Un lugar cada vez más pobre, con cada vez más gente viviendo en la calle, con cada vez más hombres, mujeres y niños revolviendo los tachos de basura, juntando cartones, con cada vez más represión, con cada vez más policía corrupta, liberadora de zonas, con cada vez más cortes de luz. El otro día me escribió una señora diciendo que estaba azorada porque encontró a alguien haciendo pipí en medio de la calle. Bueno, esa señora no pertenece a ese grupo de personas que quieren una ciudad limpia.
¿no? ¿Vieron eso que dicen, nosotros queremos una ciudad que esté limpia, que haya plantitas por todos lados, seguridad, una gente en cada esquina? Les importa un carajo que el pueblo se cague de hambre, que los jubilados los caguen a palo todos los miércoles en Congreso. Eso no tiene importancia, hay que dejarlo por ahí. Bueno, ese tipo de personas es el votante promedio de la ciudad de Buenos Aires. Al votante promedio de la ciudad de Buenos Aires en realidad le importa 3 cuernos lo que le pase a los demás. Por eso la ciudad de Buenos Aires históricamente ha sido un bastión, por lo menos en los últimos 20 y pico de años, de la derecha argentina. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones, a ver si Leandro Santoro gana, se acerca más o menos. Igual no va a modificar la agenda en líneas generales de este gobierno, ¿no? Este gobierno va a seguir con sus planes de destrucción de lo nacional, de extranjerización de la economía y de hambre para el pueblo. Pero a lo mejor nos llevamos una sorpresa y nos enteramos que los libertarios no son tan fuertes como creen que son, ni siquiera electoralmente. Mientras todo esto discurre, la guerra en Ucrania sigue. Y a pesar del apriete desmesurado de Donald Trump a Zelensky sigue peleando contra los rusos y los rusos siguen peleando contra Zelensky, y la paz parece que no está muy cerca, que digamos. Ahora se está negociando una tregua de 30 días. En dicha tregua, Putin se comprometería. Todo esto está en el aire, ¿no? Son las cosas, las ideas que se están barajando. Putin se comprometería a no bombardear lo que queda de la estructura energética de Ucrania, para que los ucranianos puedan tener un poco de electricidad y no estén peleando a oscuras o viviendo a oscuras. La mitad de Ucrania está destruida, todos lo sabemos, y esta guerra sigue sembrando el horror en el pueblo ucraniano, y esperemos que se detenga por fin, ¿no? E Israel, como no podía ser de otra manera, violó la tregua que tenía con el pueblo palestino y con Hamas, y bombardeó nuevamente la franja de Gaza, dejando centenares de muertos. Y nadie dice nada. No hay una condena internacional al genocidio en Gaza, al menos no con la vehemencia con la que debería existir. Los gobiernos miran y escuchan los alaridos de desesperación del pueblo gazatí y es como si escucharan llover. Ese es el capitalismo occidental y mayoritariamente cristiano, que hace del genocidio, que ha hecho del genocidio a través de su historia, su forma de existencia, la razón de su vida y lo que los hace seguir adelante, porque para que haya algunos pocos
miles que tienen en el mundo fortunas inconmensurables, tiene que haber recurrentemente genocidios como este. Y ahí está el pueblo gazatí luchando denodadamente, heroicamente, solitariamente, pero inclaudicablemente, contra estas bestias que son, para el señor Javier Milei, el faro que ilumina el mundo. Esperemos que pronto se apague ese faro y que se apague definitivamente.